Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 9. Y sería esta la número 6, ¿verdad? Capítulo 9. Hemos ido, con la ayuda del Señor, con la instrucción del Señor, hemos estado desglosando este capítulo 9. Creo que hemos extraído bastante riqueza en cuanto a conocimiento de lo que es el santuario, de lo que es el culto, de cómo debemos de prepararnos, de cómo debemos de presentarnos. Dice el verso número 2 del capítulo 9, porque había un tabernáculo preparado, y recuérdese que ahí es donde hemos estado espigando, ¿verdad? Que preparado vimos que es su significado literal, ¿verdad? Sacándolo de la palabra hebrea es equipado, ¿verdad? Es equipar. Entonces dice, estaba un tabernáculo preparado, equipado en la parte anterior, y en él dice, en el cual estaban el candelabro, aunque candelabro no es la traducción correcta o la traducción más exacta, debe de ser candelero. ¿Por qué? Porque el candelabro, al menos es la diferencia que hacen algunos, ¿verdad? Para que lo hagamos gráfico, candelabro y candelero. Si no estoy mal, el candelabro supuestamente es una base para poner una velita, ¿verdad? Mientras que el candelero es una base, ¿verdad? Con sus 7 iluminaciones, ¿verdad? Ay, mira ese brazo que feo salió. Qué bueno que no me invitó el Señor a la creación, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? Cuando dijo hagamos, yo estaba dormido, no me di cuenta. Bueno, entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso algunos diccionarios dicen la traducción correcta no es candelabro, sino candelero, ¿verdad? Recuérdese que el candelabro tiene una iluminación, pero el candelero es un portador de lámparas. Amén. En el caso del candelero del tabernáculo eran 7 lámparas. Muy bien, dice entonces el candelero, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Hemos estado viendo ya acerca de lo que es preparar, de lo que es equipar. Hablamos entre las cosas tal vez más sobresalientes de aquellos, ¿verdad?, que vuelven en sí, ¿verdad?, para convertirse en un pueblo dispuesto, en un pueblo como provisión para Dios. Vimos que hay un camino, ¿verdad?, de preparación que inicia con una limpieza. Amén. Hablamos de la levadura vieja, eso fue la última enseñanza, el día domingo por la tarde, de cómo hay una levadura vieja que es la inmoralidad, la arrogancia, y en cuanto a la arrogancia, hay una arrogancia que viene producto de experimentar las cosas sobrenaturales, ¿verdad?, de Dios, y hay otra que viene por el conocimiento, por saber mucho. Dese cuenta que por un lado es saber mucho y por el otro lado es practicar bastante, tener mucha manifestación sobrenatural, y de ahí viene la arrogancia. Y la jactancia, que es hablar uno bien pero exageradamente, ¿verdad?, de uno mismo o de los logros que uno tiene o de las cosas que uno ha alcanzado. Luego también vimos que hay otra levadura que es la levadura de malicia y de maldad, y tal vez lo más sobresaliente en cuanto a esa levadura de malicia es cuando hablamos de los sentimientos detestables, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedamos.
Y para cerrar un poco esto de la preparación, porque luego entraríamos a lo que es el equipo. Si estamos hablando de equipamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se prepara al que va a ser equipado? Y luego el equipo vendría a ser el candelero, la mesa, ¿verdad? Y los panes. Y ahí vamos a entrar ahora, pero vamos a cerrar entonces en Apocalipsis 19:7. Nos oramos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra, guíanos, Señor, a través de ella. Ábrenos, Señor, tu escritura, instrúyenos, mi Dios bendito. Te rogamos, te suplicamos, ten misericordia. Venimos con la esperanza, Señor, de escuchar un rema de parte tuya, Señor, una palabra de vida, Señor, que nos cambie y que nos transforme. Y en el nombre de Jesús te rogamos que envíes tu Espíritu Santo con las unciones, Señor, ministeriales para edificarnos, Señor, para apartarnos de la ignorancia, para apartarnos de la insensatez y para hacernos cada día más, Señor, conocedores, y no solo conocedores, Señor, sino obradores también, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, reprendemos, Señor, toda ave de los cielos que pretenda arrebatar, Señor, tu semilla, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, verso número 7. Dice: regocijémonos y alegrémonos, demos de él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa, fíjense qué tremendo, y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado, pero preparado vimos que es. Verá que no sé si ve usted la diferencia, porque fíjese pues, a veces cuando uno habla de preparar, digamos, por ejemplo, si yo le pregunto, a ver, hermano, ¿está preparado para el arrebatamiento? Pero si yo le pregunto, ¿está equipado para ser arrebatado? Se lo voy a poner más gráfico. Usted estaría listo, ¿verdad? Así preparado para que lo mandaran al espacio. ¿Y está equipado para eso? Menos, ¿verdad? Entonces dése cuenta que cuando hablamos nosotros de la esposa, fíjese que dice ahí que la esposa, su esposa se ha preparado, pero estamos viéndolo en el contexto, ¿verdad?, de esa palabra de equiparse, de tener el equipamiento adecuado. Dice verso 8, a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, mire, porque cuando hablamos nosotros de la preparación, ¿verdad? La preparación no es vestirse de lino fino. Dese cuenta que es al revés lo que está diciendo el pasaje. Como la esposa se preparó, entonces le permitieron vestirse de lino fino. ¿Me explico? ¿Cómo fue que se equipó? ¿Cómo fue que se preparó para el lino fino? Entonces uno lo ve en Esther, porque dice que Esther, antes de vestirla para presentarla delante del rey, ¿qué hicieron con ella? Pasaron un año enjabonándola y con rastrillo, con no sé cómo le dicen aquí, cada cosa así que. No, se fue lejos la hermana, con piedra pómez, dice la hermana. Estropajo. Esa cosa así como, parece como esponja marina, ¿verdad? Pero cuando la pasa uno, siente uno que se va toda la piel vieja ahí, ¿verdad? Así agarraron a Esther durante un año. Dice que 6 meses remojada en una cosa y 6 meses remojada en otra, y ya la sacaron. Entonces la vistieron. Entonces el equipamiento para ella fue ese año, esos 6 meses y 6 meses en aloes, 6 meses en mirra, y luego ya la sacaron. Entonces dice que a la iglesia, la esposa, se ha equipado. ¿Cómo se equipó? ¿Cómo se preparó? Le concedieron que pudiera ponerse las vestiduras de lino fino. Fíjese que entonces aquí, si usted se recuerda el lino fino, ¿qué dice la Biblia que es? Las acciones, verá, justas y etcétera. Entonces me llamó la atención, porque quiere decir que nosotros, para podernos vestir de esas obras justas, que es el lino fino con el que uno se viste, primero
tiene que estar preparado para eso. No sé si me explico. Ya están ahí las vestiduras de lino fino, ya están ahí las obras hechas, ¿sí? Pero no me las voy a poder poner si no estoy preparado para poderlas usar. Entonces, ¿cómo se prepara uno? Volvemos a Esther, ¿verdad? Lo tienen que meter a uno ahí. Entonces, a nosotros hay varios lavamientos, ¿verdad? Ya no son solamente como los que Esther tuvo de 6 meses en aloes y en mirra, no, sino que a nosotros nos lavan en la sangre del Cordero. Luego nos lavan, bautismo en agua. Luego nos lavan en la administración. Luego nos vuelven a lavar en la palabra. Esos son los diferentes lavamientos, ¿verdad? En los que tenemos que ir siendo sumergidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos listos, preparados para podernos poner el lino fino. Y entonces ahí es donde viene lo difícil, ¿verdad? Porque alguien dirá, pero sí, si yo me estoy lavando, yo oigo bastante palabras, sí, pero ese es un lavamiento. Y Hebreos dice, los lavamientos. No, hermano, yo ya me bauticé en agua y dice la Biblia que con eso sí, excelente. El bautismo en agua. Pero ese es un lavamiento. Vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Pero ¿qué iba a hacer el Señor en ese momento? Lavar los pies. Entonces hay otro lavamiento que es ir a confesar uno todas sus gracias y desgracias, ¿verdad? Sí, hermano, porque a veces uno la hace y a veces la deshace, ¿va? Y todas esas hay que ir y sacándolas. Entonces, dése cuenta, uno se viste, uno se equipa, uno se prepara, según Apocalipsis dice, para poderse vestir de lino fino. Dice, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, fíjese, las acciones justas de los santos son el lino fino, por eso no se lo puede poner uno sucio. Vamos a otro ejemplo, el hijo pródigo. Lo recibe el padre, lo besa, le da la bienvenida, no lo toma como jornalero, lo toma como un hijo, pero primero a bañarse. Y hasta que ya estuviera limpio, resplandeciente, y como dicen los anuncios, ¿verdad? De esos que para lavar trastos, ¿verdad? Rechinando de limpieza. Entonces ahora sí, lo vistieron, le pusieron sandalias, anillo, todo, y lo metieron a la fiesta. Ese es el equipamiento de la que se va a casar. Amén. ¿Por qué? Porque nadie se va a casar si no va vestido de lino fino. Igualmente, nadie va a entrar a la fiesta de las bodas si no va vestido de lino fino. ¿Cuál es la diferencia? Fíjese que cuando uno ve, ¿quiénes fueron los que se quedaron a la tribulación? No lavaron sus vestidos, entonces ellos tenían un problema, porque como que sus obras estaban un poquitito, ¿cómo se diría? Contaminadas, vaya, y tuvieron que ir a lavar las vestiduras, como que ellos de alguna manera sí se estaban preparando, pero sus vestiduras las tenían descuidadas. Entonces mire que son dos cosas. Por un lado, hay que cuidar las vestiduras, pero por otro lado, hay que cuidar nuestro ser interior. Nuestras obras no son nuestro ser interior. ¿Me explico? Es como, digamos, por ejemplo, las hermanas que son maestras. ¿Maestra qué es? ¿Es su esencia o es su vocación? Es la vocación, ¿verdad? Ahí viene. Pero su ser interior, su esencia, eso es algo distinto. Amén. Entonces, de la misma manera dice, le concedieron vestirse de lino fino, un lino fino que está limpio y resplandeciente. Esas son las acciones de los justos. Entonces, bien, vamos un poquito más adelante. Lucas 12, verso 47, que creo que lo mencionamos el día domingo. Lucas 12, 47. ¿Ya lo tiene?
Dice, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó, ni obró conforme a su voluntad, éste recibirá muchos azotes. Entonces hay 4 cosas ahí que nosotros tenemos que ver. Dice, había un siervo que sabía la voluntad de su Señor. Ese que sabía la voluntad de su Señor podía hacer 2 cosas, que le valiera, como sucedió con el que le dieron muchos azotes, ¿verdad? Pero por otro lado pudo haber planificado. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad?, los siervos fieles. Se recuerda que les entregaron dones, les entregaron talentos, minas. Y cuando ellos las recibieron, dice que entonces hicieron un plan de trabajo, inmediatamente se pusieron a trabajar, y cuando su Señor volvió, le entregaron lo que habían recibido, más otra cantidad igual. Entonces dice, el que recibió 2, entregó otras 2, es decir, 4. El que recibió 5, entregó otras 5, es decir, 10. Pero el que no hizo nada, dice, el que se quedó de manos cruzadas, el que enterró. Entonces, mire, hay 4 cosas. La primera es que planificó. Segundo, dice, no se preparó, no se equipó. Entonces, para uno, fíjese pues, primero tenemos una planificación. Después de esa planificación, vamos a necesitar nosotros un equipamiento, un entrenamiento y finalmente vamos a tener que desarrollar una visión. Muy bien, la visión no es nuestra. Amén. La visión no es nuestra, la visión es del Señor. Entonces, por eso es que el Señor les preguntaba a los profetas, voy a ponerlo aquí, ¿qué ves? Ah, Señor, veo una olla. ¿Qué ves? Señor, ahora veo un cinto. ¿Qué ves? Señor, ahora veo que del norte viene gente. ¿Y ahora qué ves? Dese cuenta que la visión la daba el Señor. Entonces, esa planificación solo es posible si conocemos al Señor, al que nos dio los talentos. Segundo, el equipamiento, o como dice ahí, verá, la preparación. Eso es, ¿qué necesito para poderlo hacer? Entonces dice la Biblia, cuando el Señor ya se iba, ¿verdad?, les dice, vayan a la ciudad, vayan allá a Jerusalén y reúnanse ahí, dicen, en el aposento alto, y esperen a que venga el Espíritu Santo. Y entonces, ¿él qué va a hacer? Él los va a guiar a toda la verdad, los va a consolar. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos trae todo el equipamiento. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el poder, viene la unción, que no es lo mismo poder y unción, ¿verdad? Poder es el dunamis, es, la dinamita, pero la unción es como el fosforito que se necesita para poder encender esa dinamita. Amén. La habilitación para que uno pueda prenderle la mecha a la dinamita y que empiece a funcionar. El entrenamiento. Estas son las obras. ¿Cómo voy a saber yo si tengo el don de sanidad? Si nunca oro por un enfermo, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el entrenamiento. Claro, en una de esas a lo mejor avienta a alguien del otro lado de la barda, ¿verdad? Pero, y no es que echando a perder se aprenda, ¿verdad? Sino que a veces uno prueba y no, ¿verdad? O no tiene fe o no tiene el don. Pero el entrenamiento es precisamente eso, empezar uno a obrar, empezar uno a trabajar, ¿verdad? Empezar a poner en práctica. Entonces hay gente que dice, Señor, dame el don, dígame un don que usted quiera. ¿Qué don anhela? Va, Señor, dame discernimiento de espíritus, dame discernimiento, Señor, por favor. Y a la hora de que un endemoniado brinca en medio de la silla, ¿sale corriendo? ¿Para qué quiere el discernimiento? ¿Verdad? Porque ahí es donde se va a ocupar.
A lo mejor usted va, yo creo que es espíritu de locura. Y no, más brinca, ¿va? Y entonces dice usted, no, entonces no funcionó, pero vuelve a probar. Eso es entrenarse uno, poner en práctica, ¿sí? Señor, dame don de profecía, dame don de lenguas, y nunca vas a ver si lo tiene o no lo tiene, si no se deja ir. Si usted se deja ir y se le corta así, ¿verdad? Entonces dice usted, eso de que se me cortó, tal vez fue el enemigo, ¿verdad? Vuelve a probar, ¡pum!, otra vez se le traba la lengua y todo y no pudo. Entonces a lo mejor el Señor lo está frenando, le está diciendo, no tienes. Don de lenguas y la manifestación del Espíritu Santo con lenguas son cosas diferentes. Amén. El Espíritu Santo se manifiesta con lenguas y esa es nuestra forma de expresarnos con Dios. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que el que habla en lenguas, ¿qué dice? Misterios habla con Dios. Es como una comunicación cifrada, como dicen, ¿verdad? Que nadie puede entender qué es lo que dice ahí. ¿Quién lo entiende? Solo Dios. Entonces dése cuenta, ese entrenamiento son las obras, y entonces aquí ya vienen, ¿verdad? En parte los dones del Espíritu, y vamos a ponerle así, otras habilitaciones de parte de Dios. Muy bien, dice, verso 48 de Lucas, capítulo 12. Este es por el lado bueno, ¿verdad? La planificación, eso se requiere conocer al Señor para que usted empiece a desarrollar ese plan. Por eso dice, el siervo que sabía la voluntad de su Señor, entonces empezó a hacer todo, planificó. ¿Por qué? Porque dijo, mi Señor se fue, pero va a regresar. Fíjese qué importante eso. ¿Por qué muchos no desarrollan? ¿Por qué muchos no se preocupan? ¿Por qué muchos tal vez oyen acerca, ¿verdad?, de los dones y de muchas cosas, pero nunca se interesan en eso y dicen, no, si yo voy para estar en paz con Dios y ya nada más y todo? Porque si saben que el Señor vuelve, pero saber y creer es distinto. Amén. Entonces alguien que escucha acerca de que el Señor se fue pero va a volver, pero no lo cree, ¿para qué se prepara? ¿Para qué se equipa? Para nada. ¿Por qué? Porque nadie le va a pedir cuentas de nada, según él. El problema es que cuando el Señor venga, dice que primero nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo, y por eso dice, nos reuniremos con Él en el aire. Ahí nos juzgan, y entonces ahí es donde aquel que se preparó, que se equipó, ¿verdad?, que entrenó, que tuvo visión, ¿verdad?, que supo lo que Dios quería que hiciera. Entre paréntesis, ¿verdad?, pregúntele al que está a la par suya, ¿tú sabes qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿O estás haciendo lo que tú quieres hacer por Dios? Que no es lo mismo. Amén. Dese cuenta que no estoy diciendo que no hagamos, sino que tratemos de hacer lo que Dios en su visión tiene planificado que hagamos. Amén. Y ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar. Pero vuelvo al punto, estamos en la planificación. El siervo dice que obró y que hizo todo, fue aquel que sabía que su Señor se fue y que iba a regresar. Y como él sabía eso, dijo, mientras más me tarde en empezar a aplicar y empezar a hacer, más me voy a tardar en producir, y en eso regresa el Señor, no voy a tener nada. Pero el otro, verso 48, pero el que no sabía. Y entonces vamos a poner ahora dice ahí, el que no sabía. Primer problema, ¿verdad? La ignorancia. ¿Qué hace la ignorancia? Hace cautivos por un lado, y por el otro también muertos. Dice, por falta de conocimiento son llevados cautivos, por falta de conocimiento perecen. Dice, el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, por falta de conocimiento perecen. Dice, entonces,
El que no lo sabía, estos son aquellos que van e hizo cosas que merecían por falta de conocimiento perecen. cautivos, entonces muertos. El que no lo sabía, Estos son aquellos que van e sin hizo visión. cosas que Vamos a poner merecían aquí, sin visión, como Sansón, ¿verdad? Dice, muertos, hizo cosas que merecían castigo, es decir, Sansón hizo cosas que merecían castigo, pero el problema de él, si usted se da cuenta, es que era cautivo de una pasión. ¿Cuál era el problema de Sansón? Porque mire, el problema de Sansón no era que le gustaban las mujeres. Le gustaba una clase específica de mujeres. Prohibidas, ¿verdad? Entonces, el problema del cautivo es que no puede abstenerse de lo prohibido. Del cautivo es, eso es lo que le gusta, eso es lo que le atrae. Que no puede, si no está haciendo eso, si no está ejercitándose en algo prohibido, siente, fíjese, pues, siente que no está viviendo la vida. Si no está haciendo eso, si no está siente que está desperdiciando su juventud, siente que está desperdiciando, qué sé yo, su niñez, lo que sea, o sea, tiene necesidad de estar haciendo, ¿sabe? Siente que está desperdiciando, qué sé yo, pero, o sea, tiene necesidad. El problema de él es haciendo el primero de ellos, ¿sabe? Ignorancia. Muy bien. En su camino también va dejando muertos, ¿verdad? ¿Por qué? El problema de él es porque fue lo que le sucedió a Sansón. Primeramente, ignorancia. ¿Usted se recuerda? En su camino también va dejando muertos, ¿verdad? ¿Por qué? El problema de él es porque fue lo que le sucedió a Sansón. Primeramente, ya vimos aquí, ¿verdad? Que la visión de quién es. En su camino también va dejando muertos. Entonces, ¿por qué? El problema de él es porque fue lo que le sucedió a Sansón. Primeramente, ya vimos aquí, ¿verdad? No había visión de quién es. Finalmente, el camino también va dejando muertos. ¿Por qué? ¿Cómo murió Sansón? Fue lo que le sucedió a Sansón. Primeramente, ya vimos aquí, ¿verdad? No había visión de quién es. Finalmente, el camino también va dejando muertos. Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo murió Sansón? Murió aplastado. Es decir, toda la estructura en la que él siempre se estuvo desarrollando a causa de su ignorancia, a causa de esa cautividad a la que no pudo salir, finalmente terminó cayendo sobre él. Ahora lo tremendo de eso es que primero, se recuerda, a causa de esa cautividad. Entonces, aunque ya después creció su pelo, le volvió la fuerza, le volvió la unción, ahora lo pero ya a causa de se recuerda, a causa de esa cautividad. Entonces, aunque ya después creció su pelo, le volvió la fuerza, le volvió la unción, ahora lo pero ya a causa de que alguien que se hizo ciego en el camino. Entonces, ya después creció su pelo. Imagínese una persona que durante 50 años, alguien que se hizo ciego en el camino, etcétera, y de repente pierde la vista. Imagínese una persona que durante ¿cuál es la diferencia entre perder la vista o etcétera, y de repente sin vista pierde la vista? Imagínese una persona que durante ¿cuál es la diferencia? El que nació sin vista, desde que nació pierde la vista. Una persona que carecía durante esa facultad, el que nació sin vista, es decir, que toda su vida se desarrolló desde que nació, entonces tuvo que hacer que otras facultades se desarrollaran para suplir esa deficiencia. Su vida se desarrolló, pero el que a los 50 pierde la vista, otras facultades se desarrollaran. ¿Cuál es el problema? Para suplir a los 50 su vida se desarrolló, pero el que a los 50 uno ya empieza a perder audición, empieza a perder otras capacidades. Mientras más va avanzando, uno se va haciendo más joven y empieza a perder audición. Mientras que cuando uno nace todo está, empezando a desarrollar. Entonces no ve, ¿qué desarrolla? Uno se va haciendo el oído, el tacto. Mientras que cuando uno nace todo está, esos sentidos empezando a desarrollar. Entonces no ve, ¿qué desarrolla? Entonces el problema para Sansón fue que se fue a quedar sin visión. Mientras que cuando uno nace todo está, esos sentidos empezando a desarrollar. Entonces el problema para Sansón fue que se fue a quedar sin visión. Por eso dijo, no, así ya no la voy a hacer. Esos sentidos, mejor me voy de una vez. Entonces no era yo con los filisteos. Entonces mire qué tremendo.
porque dice ahí, el que no sabía, hizo cosas que merecían castigo, dice, será azotado poco. Entonces viene, porque dice ahí, el que no sabía, también algo de cosas que merecían dice a castigo, todo el que se le haya dado mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado también, al más cosas que merecían dice a todo el que se le haya dado entonces mucho se demandará de él, dar y al que confiar. mucho le han confiado lo mismo también, al más que merecían dice a todo castigo. el que Por ejemplo, yo puedo venir, entonces mucho se puede decir demandará hermano de Arasto, él, mi hermano dar Arasto, y y al que mucho le dar han marcador, se lo doy también, al más, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo no es lo mismo que yo le diga, hermano Arasto, mire, decir hermano Arasto, mi hermano Arasto, agárrenme mi billetera, voy a dar este marcador, se lo doy al más, ¿sí? Que él dice, o sea, hasta él lo entendió. Agárrenme mi billetera, voy a dar este marcador, Es lo mismo, ¿verdad? Por eso dice, al que le confiaron, ¿verdad? O sea, dice, el que le dieron mucho, dice, mucho se demandará de él, al que mucho por le eso han dice, confiado, al que le entonces, ¿verdad? yo vengo y le digo, hermano Arasto, el Dice, al que le dieron mucho, dice, dice, no sé, mucho se demandará de él, al que mucho por le eso han ahí en la confiado, compra otro en la librería. yo vengo y le digo, pero si yo vengo, hermano Arasto, mi billetera, no sé dónde quedó. No puedo decirle, no se preocupe, compro otra en la librería, ¿va? ¿Por qué? Por todo lo que está adentro. Todo lo que. Entonces, dése cuenta que dar y confiar no es lo mismo. Entonces, a unos les dan y a otros les confían. Por eso, al que fue infiel, a ese como quiera le dieron, ¿verdad? Pero dijo el Señor: este es ignorante, este no va a hacer nada. Pero al que sí sabía, a ese no solo le dio, a ese le confió. Por eso, mire, dése cuenta que a los dos les van a dar, ¿verdad? Pero al que le exigen, a ese es el que van a azotar mucho cuando falle. Bueno, entonces mire, porque, ay Dios, apenas vamos a... El equipo. Está el candelero. ¿Cuál era el otro? La mesa. Y los panes. Entonces, dice que ese lugar era llamado el lugar santo. Entonces ahí tenemos el candelero, tenemos la mesa y los panes que ahí le llama. Bueno, en esta versión dice los panes consagrados. Pero ahorita vamos a ver qué significa eso. Fíjese pues, del candelero tenemos la mesa. Vámonos a ver si en estos 20 minutos logramos. Los panes que ahí le llama. Bueno, en esta versión dice Lucas, los capítulo consagrados. 12. Pero ahorita vamos a ver qué significa eso. Fíjese pues. Del candelero tenemos la mesa. Vámonos a ver si en Fíjese que el diccionario Swanson dice acerca de esa palabra candelero. Le llama, bueno, dice, en esta versión los panes para sostener 12 lámparas, ¿verdad? Que es la definición que veíamos al principio. Pie para sostener lámparas, no para sostener una candela o una, no. Pie para sostener lámparas, pueden ser 2, 3, 7, 9, pero es para varias lámparas. Dice entonces verso 35, dice, están siempre para sostener 12. ¿Qué dice? ¿Verdad? Que es la definición preparados al principio. ¿Cómo? Pie para sostener lámparas, mantener, no para sostener lámparas encendidas o una no. Ser semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa a la boda para abrirle tan pronto como llegue. Están siempre llame. Muy bien. ¿Qué dice? Fíjese qué tremendo es. Eso es el candelero. Primera característica, primer cuidado que hay que tener con el candelero. Encendida o una no. Ser semejantes lámparas a hombres que esperan a su Señor, que regresa a la boda para abrirle. Entonces, cuando hablamos de las lámparas encendidas, muy bien, recuérdese que la Biblia, eso es el candelero,
habla ya en Isaías, primer cuidado, creo que el capítulo 11, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, semejantes lámparas, el 11, ¿verdad? Entonces dice las lámparas encendidas. Entonces cuando son de las lámparas encendidas, muy bien, recuerden que la Biblia es el candelero, habla ya en Isaías, dice entonces, ahora acompáñanos, cuando habla de los 7 espíritus, Marcos 4, verso 21, el 11, ¿verdad? Porque mire, hablar de los 7 espíritus, las lámparas ya encendidas, mejor lo hacemos en el siguiente. Muy bien, ahorita vamos a definir el candelero. Dice Marcos 4, 21, dice entonces, ahora acompáñanos, dice, les decía, Marcos 4, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el siguiente, en el candelero. Ahorita vamos a definir el candelero. Fíjense qué interesante. Marcos 4, 21. Entonces, dice entonces, ahora acompáñanos. Dice, les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el siguiente, en el candelero. Ahorita vamos a definir el candelero. Fíjense qué interesante. El Señor Jesús decía, entonces, que la luz que hay en vosotros, dice, les decía, no parezca acaso nieblas. Fíjese que a veces no es que nuestra luz parezca entre nieblas, sino que estamos metidos debajo de una cama. Nos escondemos en el candelero porque nosotros somos lámparas. Y lámparas dice que deben de iluminar en el lugar oscuro, pero el problema es, no parezca acaso, como dice ese pasaje, fíjese que a veces ponen debajo de la cama, debajo del almud, dice, ¿acaso trae una lámpara? Se trae una lámpara para ponerla, dice, debajo del almud, debajo de la cama. Y eso es bien interesante porque, fíjese, el almud, no sé si estoy bien, pero es como un oscuro, pero el problema es, como un closet, ¿no? Dice ese pasaje, fíjese que a veces, ahí lo meto, en la cama, debajo del almud. ¿Acaso trae una lámpara? Se trae una lámpara para ponerla, dice, debajo del almud, debajo de la cama. Y a veces ahí está metida nuestra lámpara, ¿verdad? Fíjese, la cama, pero es como debajo de la cama, oscuro, pero el problema es, ¿por qué de pronto dice debajo de la cama? Dice, por tanto, no durmamos como los demás. Entonces aquel cristiano que está dormido, ¿qué es lo que está haciendo? Tiene la lámpara metida debajo de la cama. ¿Qué es estar dormido? Espiritualmente hablando. Prácticamente es como estar muerto, ¿eh? ¿Cuál es? Mire, la diferencia entre el que está muerto y el que está dormido solo es una, que el muerto ya no ronca. Si uno se da cuenta que él está dormido y diciendo, no, ahí estaba, no. Pero el muerto ya ni eso. Ahora mire entonces, porque dice, no hay que esconder nuestra lámpara, que nuestra luz no se vea opacada por estas cosas. Dice capítulo 8 de Lucas. Recuérdese que dice la Biblia, ¿verdad? Mire, pues Lucas 8, verso 16. ¿Ya lo tiene? Nadie enciende una lámpara y la cubre ¿con qué? Con una vasija. O la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren, ¿qué dice? Vean la luz. Entonces el propósito es de esa lámpara es que se vea la luz. Pero dése cuenta, ahora dice que se pone ¿en dónde dice? En una vasija. Así dice, ¿verdad? Dice una lámpara, dice, y la cubre con una vasija. ¿Se recuerda qué fue lo que hizo Gedeón, verdad? Dice que agarró la antorcha y le puso un cántaro, una vasija encima. Entonces, aunque la lámpara estaba encendida, no se veía. Allá abajo estaba toda la llama, allá estaba toda la energía, el fluir, ¿verdad? Del aceite, porque las antorchas así las hacían, ¿verdad? Enrollaban ahí un lienzo o algo y luego lo mojaban en aceite, ¿verdad? Y luego el fósforo y se encendía. Pero dice que en esa oportunidad le pusieron
Y hermano, aunque estaba ahí la luz allá adentro, nadie la veía. Ahora, dice, en la casa hay vasijas de distintos tipos, ¿verdad? De oro, de plata, de madera, de barro. Y en ese caso, Gedeón puso una ¿de qué? De barro. Entonces, ¿qué necesitaba nada más? Dice que le dieron un trompetazo y entonces se quebró y entonces la luz salió. Entonces mire pues, ¿usted vasija de qué tipo es? Mire pues qué tremendo, ¿sabe por qué? ¿Cómo rompe usted una vasija de oro? No, la funde uno con fuego, pero ¿cómo hace uno para romper una de? Porque Gedeón solo llevaba una trompeta. Entonces, para que esa lámpara, ¿verdad?, que está metida debajo de la vasija, pueda dar su luz, hay que romper la vasija. El problema es, ¿de qué es la vasija? Las vasijas somos nosotros. Amén. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Cuando usted vasija de qué es, de oro, de plata, de barro, allá en Jeremías dice, a ver, le dice Jeremías, me encuentro contigo en la casa del alfarero. ¿Y por qué, Señor? No, allá te espero, te voy a dar ahí una leccioncita. Y allá va Jeremías. Y cuando llega lo encontraron haciendo una vasija, ¿verdad?, de barro. Entonces, ¿cuál fue la lección? ¿Qué ves, Jeremías? No, pues ahí está el alfarero. ¿Y qué hace? Moldea el barro, le da forma y ahí va. ¿Y ahora qué hace? Lo está deshaciendo. ¿Por qué? Porque no quedó como él quería. Así soy yo. ¿Con quién? Con mi pueblo. Yo hago con ellos lo que yo quiero. Pero no sucede así con una de oro, ni con una de plata. Es más, ni con una de madera. ¿Por qué? Porque la de barro, ¿cuántas veces la deshicieron y la volvieron a hacer? Muchas veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenía la forma que Dios quería. Pero la de oro, entonces ahora sí nos sirve lo que dijeron hace un rato. La de oro, desde un principio, si sale mal, ¿cómo la corrige? No se puede. Tiene que fundirla. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque ¿cómo hacen para darle forma al barro? Con fuego. Con agua. Entonces pregunta, ¿usted cómo quiere que lo formen? ¿Con fuego o con agua? Porque mire, es que hay hermanos que son vasijas de oro y por eso toda la vida los traen en el fuego, ¿verdad? O sea, nunca van a mostrar la luz de Dios, por eso siempre los traen fuego, la plata igual, pero el barro, ¿verdad? Agüita y la van dando forma y le van dando forma y todo. ¿Para qué? Porque al final, el último paso es un rato en el fuego. ¿Pero cuántas veces lo meten al fuego? Una. Ahora mire esto que tremendo. Una vez lo meten al fuego para hacerlo útil. Las demás veces que lo ponen al fuego, ¿sufre algún daño? Usted comió frijoles de olla, así de barro. Qué rico, ¿verdad? Pero dése cuenta, cada vez que usted pone la olla ahí en el fuego, ¿qué le pasa? Nada. Pero todo lo que toca lo transforma. Usted echa ahí el chamberete, las zanahorias y chayotes, lo que usted le echa al caldo, ¿no? Pone la olla, el fuego al tope. Y al final, después de cuánto se tarda, no sé cuánto se tarda el chamberete, ¿va? 2 horas, vaya. A las 2 horas usted llega y ¿cómo está la olla?
el calor, ese fuego que le metieron, ¿qué hizo con ese fuego? Lo transformó para que aquello que tocó ahora sea algo útil. Entonces usted llega y la quita del fuego y entonces con un cucharón, ¿qué empieza a sacar? Alimento. Pero la de oro no es así. Es más, la de oro no soporta muchito fuego como soporta la de barro. ¿Verdad? El oro se funde más rápido que el metal. Imagínense eso. Vaya, ni siquiera el stainless steel, ¿verdad? El acero inoxidable. Ese aguanta más que el oro. El oro bien bonito, pero no aguanta nada. Usted agarra el oro y le mete un martillazo y se dobla, se deforma. Entonces, ¿vasija de qué es usted? Dios, quiero ser como tú, dice un canto, ¿verdad? Vasija restaura, pero no de oro, no de plata, mejor de barro. ¿Por qué? Porque hay un momento, fíjese pues, esa es la parte importante de eso. Hay un momento en el que esto, como decía Pablo, tiene que ser deshecho. ¿Para qué? Para poder ser absorbidos por el tabernáculo que nos está esperando ahí arriba. Entonces quiere decir que al sonar la trompeta, ¿se recuerda? Así dice la Biblia. Y la trompeta va a sonar y entonces te levantan los muertos en Cristo y los que estemos vivos y que ver a los vivientes que hayamos quedado juntamente con ellos vamos a ser transformados. Pero ese es solo aquellos que con el trompetazo se quebró la vasija. Pero las vasijas de oro no se van a quebrar, ni las de plata. Entonces, ¿sabe qué significa eso de vasija de oro, vasija de plata? En esta aplicación que le estamos dando, cuando yo me creo más o me siento más de lo que realmente soy, me jacto, me enorgullezco, me hago arrogante, me hago vanidoso, entonces no soy de barro, porque una vasija de barro conoce sus limitaciones. Fíjese que la de oro dice, no, yo aguanto los golpes, yo soy más. Sí, está bueno. La de barro no. La de barro dice, no, yo tengo que tener cuidado con los martillos porque me quiebro. Ese es el hierro cuando lo van a templar. Las espadas, por ejemplo, agarran el acero y lo funden y todo y luego lo empiezan a calentar y a enfriar y dependiendo, y fíjese qué tremendo, porque hay que saber cuánta temperatura requiere de calor y de agua, o sea, porque no puede enfriar con agua con hielo. Hay metales que se tienen que enfriar con aceite, no con agua, porque si lo hace con agua, se enfría muy rápido y se hace quebradizo. Entonces a la hora de los espadazos, ¡ping!, y sale volando por allá los pedazos de espada. Entonces hasta para eso, hasta para fundir un metal. Entonces vuelvo al punto, hay que ser nosotros vasija de barro, como dice ahí Jeremías, para que primero, para que nos dejemos dar la forma que Dios quiere. Segundo, para que nosotros cada vez que nos veamos metidos en el fuego, uno, aguantemos, y dos, salgamos de ahí con algo útil para los demás. Y no seamos nosotros vasija de oro, ¿eh? Porque mire, las vasijas de oro, ¿para qué sirven? De adorno. ¿O alguna vez ha visto usted a alguien cocinar con una olla de oro? Bajémosle un poquito, pues, vaya, con una olla de plata. Le dicen, ¿qué te pasa? ¿Cómo utilizas la vasija de oro para hacer los frijoles? Se pone negro, se oxida. Es decir, que solo sirve de adorno. Entonces ahí llegamos al otro punto. ¿Cómo sabemos nosotros quién es vasija de oro? Dígalo, hermana, dígalo. El que está de adorno.
Sirva en la alabanza. No, viera, soy bien humilde aquí sentado. Vaya pues allá con niños donde no lo ven. No, me caen mal los niños. Vaya pues en servidores. No, hay chis, darle la mano a la gente. Ah, es vasija de oro. No se le saca nada útil. ¿Ah? El acomodado. O sea, sí, ¿por qué? Ahí en la vitrina, y ahí en la vitrina está hasta que lo llegan a qué. Vaya, ni a limpiarlo siquiera. Nunca se ensucia. ¿Ya se dio cuenta? Porque está encerrado, está aislado de todos los demás. No, yo solo voy al culto y salgo y me voy. Para no meterme en líos. Ah, vasija de oro, vasija de plata. No da ninguna utilidad. ¿Verdad? Por eso una de las cosas que entendemos nosotros es que hay que servir. Hay que servir. No porque, ay, no, se quieren aprovechar de mí, nos quieren, no, porque hay que ser de barro, hay que ser vasijas de barro. Mire, la vasija de barro, ¿cuántas utilidades tiene? Cose los frijoles, en esa misma vaya al río y trae agua. La puede utilizar incluso en el pozo para sacar aguas profundas, ¿verdad? ¿Qué más hace con la olla de barro? Agua de lluvia. O sea, es un recipiente con muchas utilidades. Conserve el agua fresca. Esos eran los termos de antes, ¿verdad? Hasta el vino, ¿en qué se guarda? En tinajas, ¿de qué? ¿Por qué no en tinajas de oro? No se transforma el vino como sucede en el barro. Entonces ni para el vino sirve. Por eso es que el que no se involucra en nada, ¿verdad? Y el que de pronto ahí va, vasija de oro, ni contento está. Por eso mire, cuando alguien empieza, ya le he dicho, el que pide vacaciones del servicio, ese ya no va a volver. Hasta el día de hoy, a todos los que he visto pedir vacaciones del servicio, fueron vacaciones permanentes, no volvieron. Al menos el tiempo que yo los conocí y que estuve en relación con ellos y que pidieron vacaciones del servicio, nunca volvieron. No sé si 10, 15 años después, a lo mejor bien arrastrados de ahí, volvieron, pero nunca volvieron. Entonces cuando alguien dice, no, dejo el servicio, dejo la alabanza, dejo aquí, dejo allá, está mutando, está pasando de vasija de barro a vasija de plata, y de vasija de plata a vasija de oro. Vieras, desde que ya no hago nada en la iglesia, qué paz tengo. Sí, ni modo, si está en la vitrina, ¿quién lo molesta? ¿Verdad? Ni al fuego lo llevan, ni probatorios tiene. ¿Por qué? Porque es un adorno. Pero cuando suene la trompeta, no la va a escuchar. Amén. Entonces ahora volvemos a hacer la pregunta, ¿vasija de qué es usted? Ya decía yo. Ya después de esa vez, sí dice uno, no, sí hermano, bien de barro. Dese cuenta que ni siquiera de madera, de barro. Amén. Y amén, ya ve que le dije que no íbamos a poder hasta ahí, pero bueno, al fin y al cabo tenemos más tiempo que vida, dijo alguien, ¿verdad? Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, ponte de pie y vamos a dar gracias a Dios. Dile, Señor, gracias porque eres bueno, eres fiel, no nos dejas, estás con nosotros, Señor, todos los días. Señor, como vasijas de barro,
Queremos, Señor, que nos des forma, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a dar esa forma, Señor, que tú esperas de nosotros. Señor, sabemos que no estamos, Señor, para ser adornos, Señor, dentro, Señor, de tu obra, dentro de tu casa, dentro de tu cuerpo, sino que somos llamados para ser parte de tu cuerpo, no un adorno de él, sino parte de tu cuerpo. Es por eso que entendemos, Señor, que así como el alfarero toma de una gran masa y forma vasijas y todas ellas con un propósito, con una finalidad, así, Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que nos estás formando. Sabemos, Señor, que esos probatorios que llegan a nuestra vida, Señor, ese fuego que llega a nuestra vida, es solamente para hacer permanente tu obra en nosotros, para que aquellos cambios en el barro, Señor, permanezcan ahí, Señor, permanentemente, que ninguna situación que venga, Señor, nos haga perder nuestra forma. Sabemos que para eso es el fuego que traes a nuestra vida, para solidificar y hacer permanentes tus cambios en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, venimos renunciando a todo orgullo, venimos renunciando a toda jactancia, Señor, a toda soberbia, a toda autosuficiencia, a todo orgullo con apariencia, Señor, de humildad y de piedad. En el nombre de Jesús venimos renunciando a eso, y en el nombre de Jesús, mi Dios, te rogamos, ten misericordia y abre nuestros ojos. Si hemos estado perdiendo, Señor, la visión, abre nuestros ojos. Queremos nosotros, Señor, alcanzar aquello para lo cual tú nos has alcanzado. Queremos cumplir, Señor, con tu propósito, Señor, en nuestra vida, Señor, con tu propósito eterno, Señor, para esta creación. Y en el nombre de Jesús hoy venimos, Señor, a ponernos a tu disposición, para que así como el alfarero da forma al barro, así, Señor, sigas dándonos forma. Queremos alcanzar, Señor, esa forma que tú has dispuesto para nosotros. Queremos ser útiles, Señor, en tu obra, portadores, Señor, de alimento, portadores de agua, portadores de vino, capaces de transformar el vino, capaces de transformar el agua, Señor, en agua fresca, capaces, Señor, de hacer muchas cosas para honra y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, venimos echando fuera, Señor, todo espíritu contrario, Señor. Venimos, mi Dios, echando fuera todo desánimo en el nombre de Jesús. Y despierta en cada uno, Espíritu Santo, ese deseo, Señor, de servirte, ese deseo, Señor, de poder, mi Dios, tener obras, de poder crecer, Señor, en esas obras que son parte de nuestra vestidura. Queremos, Señor, estar preparados, queremos ser equipados, Señor, en el nombre de Jesús, preparados y equipados para desarrollarnos dentro del santuario, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos gracias, mi Dios, porque sabemos, mi Dios bendito, que somos nosotros lámparas, Señor, y que debemos de estar colocados en el candelero, el cual, Señor, sabemos y entendemos que eres tú, Señor Cristo Jesús. Tú eres el candelero. Nosotros somos cada una de esas lámparas que sin ti nada podemos hacer, que sin ti, Señor, nuestra luz va a permanecer debajo del almud, debajo de la cama. Pero has venido, Señor Jesús, para ponernos en alto. Es lo que tu palabra nos muestra, que juntamente contigo estamos en lugares celestiales y que nuestra luz va a brillar desde allí. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús.